1108 Estudio presenta Libros y Café con Adriana Muela. Un rincón para compartir contigo nuestro gusto y pasión por la lectura y por un buen café. Comenzamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Adriana Muela. Bienvenidos a Libros y Café. En esta gran aventura, en donde creo que los grandes viajes de la vida, al menos hablando de mi parte, son a través de los libros y siempre acompañado, por supuesto, de un riquísimo café. Me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto estar con Vanessa y con Siri, en donde vamos a platicar y vamos a profundizar sobre cómo nos ha llevado el tema de los libros, o más bien cómo llegamos al tema de los libros y se ha convertido como parte de nuestra día a día. Y más porque Siri y Vanessa, déjenme decirles que son unas voraces lectoras, adictas pudiera decir, en donde, pues bueno, ahorita platicamos a profundidad de eso, pero donde creo que leen más de 2 libros por semana. Y bueno, así es como me gustaría arrancar este programa para ir entrando a lo que son los libros en nuestra vida. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Siri, bienvenidas. Buenos días. Bien, buenos días. Cuéntenme, ¿cómo ha sido este inicio en los libros y qué nos lleva a, como bien dije, estos grandes viajes, que no necesitamos agarrar una maleta, sino simplemente un libro y sentarte y buscar un espacio para la lectura? Yo empecé con mi amor a los libros. Si no mal recuerdo, mi primer libro, y se va a oír horrible, pero es Mujercitas, que es Little Women, en secundaria, yo creo, porque mi mamá era la que tenía ese libro ahí, y yo curioseando, lo empecé a leer y mi mamá me cuenta la trama y yo lo necesito leer. A mí se me hace que, más que ávida lectora, soy chismosa, o sea, me gusta el chisme que te aporta el libro. Entonces, lo leí y me encantó la experiencia porque yo soy muy visual mentalmente, o sea, yo me imagino demasiado las escenas, cómo son los personajes, o sea, dónde están todas las cosas sucediendo. Me encanta imaginarme cómo son todas las situaciones que están pasando en el libro, y yo creo que por eso es más, o sea, estoy leyendo un libro y hasta me gusta decir, si lo hiciera película, ¿a quién pondría en el casting? Henry Cavill. Claro, obvio. En todas mis películas sale Henry Cavill, bien raro, muy raro. Qué curioso. Sí pasa. Y mi papá también leía, pero mi papá era más lector de cosas como históricas, ya era medio rojillo y le encantaba leer cosas así medio socialistas. Y odiaba a AMLO, ya. Y yo creo que de ahí viene, y a veces tengo rachas que leo, como dice Adriana, 2 libros a la semana, y hay veces que me avento pues nomás uno al mes, o sea, menos, pero es como una constante en mi vida, o sea, y ahora que me pusieron muchas plataformas a mi alcance, que tienes el Kindle, que tienes el Storytel, que vas manejando y vas escuchando libros, olvídate, o sea, me hicieron mucho más fácil la tarea, o sea, ya ahorita es de que el libro me encantó y entonces voy y lo compro físico, pero el 95% de lo que leo es así, en Kindle y Storytel, y pues, enos aquí como Compartiendo el vicio. 1000 libros después. Fíjate que yo no vengo de una familia lectora, vengo de un abuelo lector. Okay. Y mi abuelo, bueno, falleció hace 4 años, y él era mucho le encantaba leer el diccionario. Entonces, todos los días él aprendía 2 o 3 páginas de una palabra, de palabras nuevas, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho porque él tenía no sé si se acuerdan, las de selecciones, las revistas de selecciones. Sí. Y me gustaba mucho leer las historias y los artículos que estaban ahí. Entonces, cuando nos quedábamos los fines de semana, era que, ándale, mijita, ahí le va su revistita para que lea algo, ¿no? Y él le llamaba mucho la atención la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también siempre tenía historias del Holocausto, historias de Hitler, le llamaba mucho la atención. Y yo creo que él fue el que, pues igual, o sea, al menos a mí, me inyectó el amor por la lectura, y yo siempre he pensado que mi abuelo nunca viajó, pero él viajó a través de los libros. Él viajó a muchísimos mundos, a muchísimos países sin ni siquiera pisarlos, porque todo lo que leía.
Y para mí el amor por la lectura creo que fue más, o renació ahora en pandemia. Digo, yo creo que a todos nos pasó lo mismo, que encontramos el amor por algún hobby, y ese fue el mío. Y se volvió adicción, la verdad, porque... Sí, claro, no estás en paz sin leer. Sí, y sí soy a veces como tú, de que dices, oye, un día, o sea, una semana me puedo aventar hasta 3 libros, y a veces pasan semanas y como que el ritmo baja. Sí, el ritmo baja, o el bloqueo de lector, el famoso bloqueo de lector. Y pues sí, así. Y ahora busco, igual me pasa de que Kindle, o fíjate que yo soy más de libros físicos. Ujú. Me gusta mucho el libro físico, abrir Huele rico. Sí. Huele de... Y anotar o subrayarlos. A mí me gustan mucho las frases, o sea, subrayar frases, tener todo. Entonces, ves mis libros y están todos llenos de stickers. Es lo máximo. Me encanta eso. Y creo que también, yo creo que lo que las conozco, o sea, esta pasión de la lectura se vuelve como una adicción, sobre todo porque empiezas a sentir cada emoción que el escritor quiere plasmar en el libro. Entonces, cuando lees demasiado, dices, ay, o sea, yo tengo una frase que creo que bueno, algunos no me dejarán mentir, tú no escoges el libro te escoge a ti. Y cuando ya tienes como cierta cantidad de libros que lees, vas descubriendo que cada libro que agarras tiene algo de ti, y esa parte, bajarla, o sea, tener la interpretación y bajarla a tu vida personal, creo que enriquece muchísimo estos viajes que tenemos constantes, ¿no? Y bueno, yo al tema de los libros tengo, yo creo que unos 8 años o 10 años que empecé con este tema de los libros. No leo tanto como me gustaría, pero sí creo que sí estoy obligada en mi persona a leer algo, o sea, esa necesidad de decir, tengo que leer algo, o sea, algo, lo que sea, o sea, aunque sea el periódico en las mañanas, ¿no? Pero de alguna manera me gusta. Las instrucciones del champú. Claro, o sea, me gusta sentir como esa pasión que me deja el escritor a la hora de leerlo y sentirlo muy tuyo, muy propio. Ahorita actualmente, digo, este programa me gusta decir que va a ser un poco eso, ¿no? Va a ser qué me deja el libro, qué me quiere plasmar el autor y cómo lo siento, ¿no? O sea, cómo lo sentimos nosotros, cómo lo vivimos y cómo lo bajamos como a este plano de la vida diaria, ¿no? De hacia dónde me quiero dirigir y hacia dónde quiero leer. A mí me gustaría que me dijeran, o sea, más o menos qué les gusta leer, para que sepan, los que nos van a estar escuchando en los episodios, que estarán en algunos episodios conmigo, qué es lo que más nos gusta leer, qué es lo que más les gusta conocer, y más o menos como de qué temas vamos a estar tratando en este programa. Ay, me encanta las novelas que me dejen el nudo en la garganta. Eso, o sea, me encanta sufrir, la verdad. Me encanta quedar así de que le digo a mi esposo, es que no puedo. ¿Cómo sigo mi vida después de este libro? Esas son las novelas que me gustan. Y también me gusta la fantasía, la verdad. Tengo que aceptarlo. Es un vicio nuevo. Sí, totalmente. Yo soy también muy de novelas. Y hablando del bloqueo del lector, que después de que lees un libro así, que dices, ¿qué sigue después de esto? ¿Cómo sigo mi vida? Ya no, es difícil leer. Entonces, cuando... muy mal de mi parte o muy bien, no sé, cada quien. Pero el bloqueo del lector me lo quitan un chorro las novelas spicy. No sé si te pasa a ti. Sí. O sea, como que no usas tanto la mente. Bueno, sí la usas, pero para otros propósitos. Sí, es como desintoxicarte un poco. O sea, como que te da un cleanse palette. Es el palette cleanse, exactamente. Que dices, bueno, ya, mi mente ya se limpió, el que sigue. Entonces yo puedo pasar de una novela así de que pechito cargado, quiero llorar la siguiente semana para darle el duelo a este libro, a un thriller, que también me gustan mucho los thrillers. Sí. También historias así muy fantásticas también me encantan. Y pues los spicy son como el palate cleanse entre libros, exacto, ¿no? Luego te puedes enfermar ahí porque luego agarras un libro y, ay, no me di cuenta que era serie. Ya me piqué, ay, ya te echaste 4 libros después de eso. Es horrible. ¿No? Pero más o menos es como que a lo que yo voy. O sea, leo de todo. Eso sí, los libros así muy de autosuperación y eso, alguna vez en la vida los leí cuando tenías, o sea, como que estabas pasando por ciertas situaciones. Hoy por hoy no me interesan, o sea, me aburren bastante, porque
todo es lo mismo. O sea, si te pones a pensar, todo es lo mismo, las respuestas no están afuera, están en ti. Entonces, como que... Sé feliz. Exactamente. No estés triste, sé feliz. Sí, de que la gente no es personal, no es contra ti. O sea, todo te dice lo mismo. Exacto. Entonces, bueno, no creas que me encanta tanto. Aparte, lo que me gusta mucho de los libros es que un mismo libro te va a decir muchas cosas, depende de la época de la vida en la que la estés leyendo. Sí. Por ejemplo, mi libro favorito en todo el mundo es Destierros, de Gaby Riveros. Amé ese libro. Claro. O sea, yo lloraba en ese libro, pero era por la etapa en la vida en la que estaba pasando. Okay. Y es una historia muy diferente, Uh-huh. así como muy poético el libro. Y mira que no soy tan fan de la poesía, pero es un librazo. A mí me fascinó ese libro. Y hay una escena en el libro en donde la protagonista, que es una mujer contemporánea, más 40, con un marido bastante ausente porque es workaholic, unos hijos adolescentes que pues, están en su vida, está sentada a la mesa y ella está hablando de sus cosas y de que, oye, fíjate que me pasó y fíjate, y nadie la voltea a ver. Uh-huh. O sea, todos están en el celular, no sé qué. Y cuando yo leí esa escena, un día antes, tuve una crisis en mi casa por eso. Estábamos comiendo y yo, me sueltan los celulares todos. O sea, es regla de la casa, nadie va a usar el celular porque estamos conviviendo. Exacto. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba en esa escena, la entiendo perfecto. O sea, se siente tan sola en una casa llena. Me pasó eso. Ya ahorita ya no creo que sienta yo lo mismo, pero en ese momento me hizo tanto sentido. Identificada. Claro, entonces te digo, depende del momento en la vida que Exacto. estés viviendo, ese libro te va a dejar tal o cual aprendizaje o enseñanza o vas a proyectarte a ti mismo. Eso es lo que me encanta de los libros. Sabes que el primer libro que yo me dejó realmente, y yo creo que fue como a los 20 años, 18 por ahí, en donde empiezas a tener este reconocimiento de ti como mujer, uh-huh. El perfume, de Patrice Süskind. O sea, para mí fue el libro más fascinante que he podido leer, porque el olor, la sensación de vivir en esa putrefacción, uh-huh. y me dejaba una sensación que yo decía, no puede ser. Ahí fue como la primera conexión que tuve con los libros. Dije, wow, ¿cómo un libro me puede hacer sentir, oler y pensar que estoy en ese momento? Ese para mí fue como la primera parte. Dije, no, yo necesito saber qué más me hace sentir un libro, ¿no? Para mí ese es uno de los grandes libros. Digo, ha habido varios, pero ahí fue donde yo dije, sí quiero más de esto. Necesito más de esta adicción emocional, ¿no? De conectarme con lo que estoy sintiendo, porque era como reconocer que hay un olor, que hay una vista, que hay un mundo, que hay un todo, ¿no? Ese para mí fue como mi gran, sí, mi parteaguas para empezar a leer. ¿A ti sí? Yo no recuerdo, la verdad, no sé qué, no hay un libro, como dices, hay muchos libros que me han gustado, pero no ha habido, yo creo que el que más me ha marcado, pero es reciente, es el de la Biblioteca de la Medianoche. Ah, sí. Y creo que es igual como, o sea, la etapa por la que estaba pasando en ese momento. Y sí, o sea, habla mucho de los... Esto lo voy a hacer mucho, lo voy a buscar mientras sí. Dices, ¿eh? Habla mucho como de los regrets, ay, bien mal, y si hubiera hecho, y si hubiera estado, y si hubiera ido, y si hubiera lo que sea, ¿no? Entonces, ese libro como que me pegó mucho, y te digo, pero es reciente, o sea, realmente fue un libro al que llegué gracias a BookTok, uh-huh. o el Bookstagram, que ahorita está... ¡Qué cosa tan horrible! Es lo peor, es como... ¡Qué cosa! Te vas. En un rave. Te vuelves loca, o sea, y empiezas a apuntar, y empiezas a bajarlos, y te vuelves loca. ¿No acabas nunca? Nunca, jamás. Nunca, es delicioso. Y ese yo llegué ahí, y como dice Vane, o sea, fue como, me sentí muy identificada, y fue como un parteaguas de, a ver, basta de preguntarme qué hubiera hecho, y paso a pasito, o sea, uh-huh. Hizo mella en mí, y paso a pasito he estado así como que deshaciéndome de esas voces, de esos, what ifs, ¿no? Uh-huh. Ese libro. Bueno, y aparte creo que ahorita algo que dijo Vanessa que me parece como interesante, sobre todo hablar sobre los libros de
superación personal, creo que en este camino de los libros existe como esta etapa de maduración, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos libros también existen porque hay gente que necesita leer eso. Exacto. Y que nosotros a lo mejor estás en otra etapa lectora y pues esa parte ya lo dejaste. Es como si escuchas a una persona que da superación y dices, pues sí, pero ese tema yo ya lo viví, ya lo pasé, ya no lo necesito. Exacto. Y creo que de alguna manera el volverte como muy lector, vuelvo a lo mismo, da como esta sensación de ya maduré en mi época lectora, ¿no? O sea, me puedo permitir ya no estar en esa información y pasar a otra. Creo que ahí es donde entran estos libros de superación, que hay algunos bastante buenos y hay algunos bastantes... Aunque luego te sorprendes, digo, he pertenecido a clubs de lectura muchas veces, la gran mayoría con ella, pero hubo una ocasión que, pues digo, pues estás en el club de lectura y pues se escoge el libro y es sí o sí, ¿verdad? Sí. Aunque estés leyendo otros al mismo tiempo, que a mí me pasaba un chorro eso, porque pues avanza muy lento, pues ese libro. Entonces escogen un libro que yo dije, no hay manera que me guste este libro, o sea, ¿por qué? Porque luego hubo como una etapa en donde cada mes, cada una va a recomendar un libro y ese libro es el que vamos a tomar. Entonces alguien, no me preguntes quién, dice, súper buena idea, hashtag, así se llama el libro, hashtag, ellos hablan de Lidia Cacho y yo. ¿Por qué voy a leer eso? Y pues que en el dolor de mi corazón me puse a leerlo. Librazo. Claro. Es un libro, pues ella es una periodista que sufrió cosas muy complicadas y habla del machismo, pero buscando el origen del machismo visto desde el punto de vista de ellos. Okay. O sea, cómo el machismo los afecta a ellos, porque normalmente pues se habla de cómo el machismo afecta a las mujeres, ¿verdad? Pero en el crecimiento de un hombre desde que es un niño, cómo te va afectando, y es como varios testimonios de diferentes hombres, de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes culturas y creencias, y a todos les afecta igual. Sí. Y normalizan cosas espantosas y de verdad ahí es donde dices, ¿quién sabe para quién es peor? Si para el hombre o para la mujer. Y ahí fue donde dije, ya no voy a juzgar libros raros que me recomienden. Oye, estuvo bien curiosa esa plática, sí. La recuerdo porque tuvimos la oportunidad de estar con Lidia Cacho, con la autora, y fue la primera vez que hubo hombres en la plática. Qué interesante. Eran 2, recuerdo perfecto. Se volvió todo un tema que cállate la boca, o sea, decíamos, wow, o sea, verlo desde el punto de vista de él y que ellos lo vivieran, porque aparte se tomaron a la tarea de leer el libro, o sea, no fue como invitados, no, lo leyeron, y sí, fue un libro que nos sorprendió muchísimo, precisamente porque tenía esta mirada. Ahora, generalmente los clubes de libros, los que yo he tenido, o los que tengo, son mujeres. Las mujeres como que les da un poco más de interés por leer, ¿no? Pero son mujeres y muy pocos hombres. Entonces, esa vez con Lidia Cacho fue súper sorprendente que los hombres se sumaran a este libro. ¿Recuerdas? Es un libro a mí me parece un libro muy fuerte. Sí. A mí los testimonios de hombres, o sea, estoy hablando de un pandillero en la cárcel. Estoy hablando de un señor de bien que tenía su familia, y todos tenían como que el factor común de que quien te impregna ese machismo, porque pues tiene sentido, es el que te enseña a ser hombre, y ser hombre es pues ser macho, ¿verdad? Te lo impregna tu papá, pues pero te lo permite tu mamá. Claro. Entonces era como que la premisa, ¿no? Sí. De que no, tu mamá no es quien te lo machaca, tu papá es quien te lo enseña. En todos los casos. Pero tu mamá, como también está inmersa en ese machismo, lo permite. Pues lo permite. Entonces hay como que un rencor a ambas partes. A mi papá que me lo enseñó y me lo impuso, y a mi mamá que no hizo nada por impedir mi sufrimiento. Claro. Está bien interesante. O mini cositas como el, sírvele a tu hermano. Exacto. ¿Y por qué? O no sé, o sea, cositas así, ¿no? De que, que son cosas que permiten las mamás, las abuelas, y que venimos de esas generaciones. Yo la verdad crecí en una casa extremadamente feminista, porque mi papá fue criado solamente por su mamá, entonces
era un mundo en donde las mujeres son capaces, las mujeres mantienen, las mujeres educan, las mujeres hacen todo. Las mujeres facturan. Las mujeres facturan. Ella lo inventó, mi abuela lo inventó. Y entonces, para mí ese mundo machista me cuesta, yo creo que más trabajo que al resto, porque es como demasiado normalizado, y para mí no, porque para mí fue una educación totalmente diferente. Aunque mi papá tenía sus toquecitos machistas, no te voy a decir que no. Sí. Pero era muy de toquecitos machistas sociales de sí, pero virgen hasta el matrimonio. O sea, ese tipo de cosas que pues Sí. lo traía en la manera. raíz, pero en Ya. el sentido de que las mujeres estudien, las mujeres salgan, las mujeres viajen, las mujeres trabajen, las mujeres mantengan, las mujeres tengan propiedades. Eso mi papá era súper pro y mi mamá pues toda la vida trabajó, entonces imagínate. O sea, Sí. era muy, muy metido en mi cerebro esa mentalidad. ¿Y si crees que esto lo lograste ver con los libros? Sí, claro. O sea, estoy leyendo, de hecho, hablando de esto precisamente, estoy leyendo un libro que se llama Tres heridas, y es en la época, está ubicado en la época de la Guerra Civil de Franco en España. Y ayer inclusive le puse un fragmento, porque lo estoy escuchando en Storytel, le puse un fragmento a mi hija de que yo, lee esto, casi se vomita, ¿verdad? Ella, porque pues, no sé, si yo soy antimachista, ella es de que sigue Cero. la muerte. Y haz de cuenta que es una conversación entre un padre y una hija, y el padre le está diciendo a la hija, es que ahora los rojos, que pues eran la parte de Franco, están empoderando a las mujeres y las quieren hacer creer que son iguales a nosotros. Toda la vida han sido estúpidas. Evidentemente no les da para estudiar. Por supuesto que van a hacer ellas, o sea, son tontas. Y tú me quieres decir a mí qué hacer. Obviamente no te equivoques. Si Dios hubiera querido que las mujeres fueran iguales a los hombres, las hubiera creado así desde un principio. Hay diferencias. Guau. Y las mujeres son tontas. Y la primera diferencia está en la cabeza. Yo así colapsada leyendo el libro, pero de verdad se lo creían. Sí. O sea, claro. de verdad creían que sí era así. Y mi hija así de que, ¿cómo puedes leer eso? O sea, ya me enojé. Y ¿Cómo lo nomás, permites? pues, nomás me le pusiste un cachito. O sea, sí, o sea, es muy sorprendente darte cuenta de todos los avances que ha habido, que tú dices, pues no ha habido muchos, todos. Sí, claro. Sí. Todos los del mundo, los que quieras. Falta un chorro, por supuesto. Sí. Pero que se ha avanzado, imagínate. No, y creo que también la intención de este programa es como meternos a ese mundo, ¿no? De los libros, tratando de tener invitados y tener autoras que nos platique también un poco de cómo escriben los libros, etcétera. Pero lograr tener como este viaje y poder reconocer temas, como vuelvo a decir, temas que nos puedan ubicar en el hoy, en el presente, ¿no? Entonces creo que esa magia que vamos a tener en estos episodios va a ser fabuloso, porque esperemos que los hagamos sentir las emociones que sentimos nosotros cuando los leemos, y sentir las emociones que siente el escritor cuando lo escribe, y qué tan partes forman ellos de esos libros, qué tan los hacen tan personales, etcétera. Y creo que de alguna manera, pues, como así lo platica Vanessa, que déjenme decirles que Vanessa y Siri, aparte, son súper platicadoras. Yo ahorita estoy muy callada, pero estoy nerviosa. Súper platicadoras, y que creo que también tengo que reconocer que eso lo hace el ser lector. O sea, el poder hablar de varios temas y poder decir y poder sentir diferentes emociones va muy de la mano con la lectura. Y se tiene este feeling lector, ¿no? Que no es lo mismo que tú leas de repente, pero no, cuando traes como esa continuidad de leer y leer y leer, esa voracidad que tienen por la lectura, pues hace un ojo clínico lector, ¿no? Sí. Y eso hace la diferencia a la hora de platicar y a la hora de sentir y a la hora de narrar cosas, ¿no? Y es bien bonito juntarte con gente que lee, independientemente de lo que Exactamente. lea, pero ver esa pasión y esa amor por los libros en otra gente. O sea, digo, me pasa, por ejemplo, el día que estuvimos platicando tú y yo el otro día, Sí. o sea que a lo mejor tenemos gustos diferentes por los libros, pero compartimos el amor por los Claro. libros. Entonces, se presta a que, a ver, ¿qué te gusta a ti? No, pues a mí me gusta esto. No, pero pues yo no leo en inglés, pero yo sí. No, yo esto. No, o sea,
Y me encanta ver y, por ejemplo, cuando también del club de lectura en el que ya ahorita ya no participo tanto, pero nos juntamos y dices, no puede ser que gente tan diferente, porque nos ves sentadas y sentados, porque pues también había chavos, y dices, no puede ser que de todas las edades, en todos los contextos, estamos sentados aquí y lo único que nos une es el amor por los libros. No, y no importa la edad tampoco. Ajá. O sea, nosotros, yo tengo gente en el club de lectura que tienen 60 años y dices, wow, o sea, maravilloso que podamos coincidir en un tema con diferentes rangos de edad, ¿verdad? Sí. Y que podamos estar en un punto en común, ¿verdad? Exacto. Sí. Y eso es lo que me encanta, o sea, cómo une, o sea, el amor a los libros une a la gente. Me encanta. ¿Qué estás leyendo ahorita? Ya no me acuerdo. Acabo de terminar uno que me encantó, que se llama She's Up to No Good. Okay. Ya lo había oído. ¿Qué tal? Está bien bonito, me gustó mucho. Está lindo. Sí, él cuenta la historia de la abuela y su nieta. Ok. Y te lleva, o sea, lo cuentan desde el punto de vista de la abuela en el pasado, en 1950, y el punto de vista de la nieta en el presente. Ok. Y la nieta está pasando por un divorcio muy, muy feo, muy fuerte. Y entonces te empiezas a dar cuenta cómo las historias de ella se conectan. Independientemente que pasó hace 50 años y ella está viviendo, se conectan. No, yo estaba fascinada. Me encantó ver cómo platican de una mujer en los 50s que le valía. O sea, ella era ella. No, terminé fascinada. Son de esos libros que, como Vane dice, tengo que darle luto porque sí, o ya se acabó, ¿ahora qué hago? Hay un duelo. Claro. Sí. Claro que te quedó un duelo. Me ha pasado 1,000,000 de veces que... ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hago con mi vida? Ya se acabó. Ya no quiero leer nada nunca más. Exacto. Oigan, y hay algo bien interesante, ¿verdad? Que creo que lo platiqué con Siri la vez un día anterior. La lectura en inglés es muy diferente a la lectura en español, ¿correcto? O cómo lo pudieran traducir, porque sé que ustedes leen mucho en inglés, que también vamos a hablar de temas en inglés, pero... yo detesto con todo mi ser, que pues evidentemente porque pues hablamos inglés, nos pasa, no sé si te pasa a ti, pero estoy segura que es lo mismo. Yo no soporto leer un libro que es original en inglés y que me lo pongan traducido. Se pierde mucho. Okay. Siento yo que pierde mucho en la traducción. Batallo. Y bueno, y yo con todo el respeto, pero que lo traduzcan en un español español, o sea, de España. Ya. Es muy horrible. O sea, yo entiendo que son traducciones que se hacen en España, pero creo que debería haber adaptaciones. O sea, si lo vas a traducir, tradúcelo a Latinoamérica. Y eso sí, o sea, siento que se pierde. Luego lo lees en inglés y dices, ¿ay? Está más bonito. O sea, alguna vez, de que hablando de palate cleanse, o sea, de lectura para que la mente se te limpie, leí Las sombras de Grey y las amé, obviamente. Claro, obvio. Como toda porn mom, que en ese momento todos decían de que era porn, de que mommy porn. Sí, cierto. Sí. O sea, pero ya lo leí y después una amiga me dice, ya los conseguí en español porque ya no hablaba inglés. Entonces yo, ok, me dice, te lo voy a mandar porque conseguí un archivo. Muy pirata ella. Me manda el archivo y yo, vamos a leer. No, qué cosa tan triste. De horror. Horrible, o sea, mi Christian Grey de mi mente, hablando así, no señor, él no puede hacer eso, manera. No, jamás en la vida hablaría así, si hablara español no hablaría así, o sea, sí te quita mucho, quita mucho el idioma original es importante, el idioma original es básico cuando estás leyendo un libro. Pero sí ayuda mucho en los libros de fantasía, por ejemplo. Sí, claro. Porque a veces, o sea, me cuesta, tengo que leer la misma página 3 veces porque, a ver, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué estás hablando? O los clásicos. O sea, por ejemplo, ahorita la mayor de mis hijas, Salma, está leyendo Jane Austen. Okay. Está leyendo, que creo que es Pride and Prejudice. Es una lectura muy difícil. Sí. O sea, de Hardy. Toda la literatura inglesa clásica es muy difícil de leer, aunque hables inglés, porque es un inglés antiguo. Claro. Y aparte, inglés de británico. Británico. Entonces, antiguo. Ahí estás con el diccionario, porque chistoso no está. O sea, me dice,
llevo un cuarto libro y nomás porque vi la película sé de lo que se trata, o sea, sí está difícil. Sí, o sea, yo leí un libro de Harding que se llama Tess, Batallé tu vida, y es muy bueno el libro, pero me tardé 2 meses leyéndolo, porque pues de aquí a que lo entendías, ¿verdad? O sea, pero está padre, está bueno el reto, aprendes mucho. Pues bueno, pues básicamente de esto se va a tratar este programa, de platicar cómo vivimos los libros, hacia dónde viajamos con los libros. Vamos a tener entrevistas con autores y les vamos a recomendar muchísimos libros. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Me van a estar acompañando en diferentes episodios para que no se los pierdan. Gracias a Jerry, mi productor, por este primer programa. Y pues nos vemos pronto. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias. Un gustazo. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Conducido por Adriana Muela. Coanfitrionas Siri Méndez y Vanessa Castro. Una producción de 1108 Estudio. Gracias por escucharnos.